Diego del Sudblue. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diego del Sudblue y el día de hoy les voy a enseñar a cómo jugar a One Piece Trading Card Game, el nuevo juego de cartas de One Piece. Vamos a ver las cartas, la información que compone cada carta, los diferentes tipos de cartas, lo que necesitamos para jugar, nuestros decks, los don decks, los líderes y todo eso. Y aquí les dejo el índice detallando sobre qué hablaremos en este video. ¿Cómo jugar a One Piece Trading Card Game? Primero, para comenzar a jugar, debemos conocer los diferentes tipos de cartas que componen el juego. Y para eso vamos a ver las cartas más importantes, las cartas de Don. Las cartas de Don son las cartas que utilizaremos como recursos para pagar los costes de nuestros personajes, los cuales vamos a ver más adelante. También al equipársele a uno de nuestros personajes le dará más 1000 de poder durante nuestro turno. Las cartas de Don van en una baraja separada de la principal compuesta por 10 cartas de Don, las cuales iremos robando de 2 en 2 al comienzo de cada turno hasta eventualmente tener las 10. Bueno, ahora que ya conocemos para qué son y para qué sirven las cartas de Don, pasaremos a ver probablemente la carta más importante de cada baraja, la carta de líder. La carta de líder es una y nos da la información sobre de qué color tienen que ser las cartas que llevemos en nuestra baraja. En este caso, como el líder es completamente rojo, las cartas que utilizaremos en nuestra baraja tienen que ser solo de color rojo. Caso excepcional son las cartas de líderes bicolor. En este caso es rojo-verde, entonces podemos en nuestra baraja llevar cartas de color rojo y verde. Pero volvamos al líder rojo. Empecemos a analizar la carta. En la parte superior derecha tenemos el ataque o la defensa, en este caso 5000. A un costado de esto tenemos el atributo de la carta, en este caso es Strike. Esto todavía no es muy explotado, así que quizás no es muy relevante. Y como podemos ver en la zona del medio, el líder tiene una habilidad. Todos los líderes tienen una habilidad, la cual nos indica cuándo y cómo se activa. En este caso, la habilidad del líder es añadirle un don a algún personaje o a sí mismo. También en la parte inferior de la carta tenemos información que vamos a ver de ahora en adelante en todas las cartas, como el tipo de carta que es, en este caso es tipo de carta líder, el nombre de la carta que es Monkey D. Luffy y la familia a la que pertenecen los arquetipos, en este caso Supernova Straw Hat Crew. A la derecha tenemos también las vidas. Cada líder va a venir con vidas, en este caso al ser de un solo color, usualmente los líderes de un solo color tienen 5 vidas, mientras que los líderes de 2 colores suelen tener 4 vidas. También debajo de la zona de vidas podemos ver la edición a la que pertenece la carta. En este caso es Starter Deck 01 y es la carta 001. Es una carta de rareza líder, como podemos ver en el cuadradito blanco, y pertenece al primer bloque o al primer año. Esto todavía no está muy definido, es el número 1 que sale ahí en la frutita. Pero continuando, en la zona ya izquierda podemos ver un hexágono, el cual tiene una de sus partes pintadas de color rojo. Esto nos indica de qué color es la carta, porque hay cartas que al tener artes alternativos a lo mejor no queda muy clara de qué color es la carta. Así que tienes que ver esta sección cuando tengas dudas para saber de qué color es la carta. Y eso es toda la información que podemos extraer de la carta de líder. Ahora continuemos con las cartas que componen nuestra baraja principal, de 50 cartas. Principalmente son 3 tipos de cartas diferentes las que irán en nuestra deck. Tenemos las cartas de Stage, las cartas de Character o personajes y las cartas de eventos. Comenzaremos analizando las cartas más sencillas de todas, las cartas de Stage. Las cartas de Stage son cartas que al jugarse se quedan permanentemente en el escenario y nos dan algún tipo de bonificación. En este caso, como podemos ver en la zona inferior de la carta, esta información es común. Nos dice que es Stage, su nombre es Thousand Sunny y es del arquetipo Straw Hat Crew. Estas cartas, a diferencia de la carta de líder, en la zona superior izquierda tienen un número encerrado. Este número representa el coste en dones que tendremos que utilizar para poder jugar esta carta. Más adelante especificaremos cómo. Continuemos con las cartas de eventos. Los eventos son cartas que una vez jugadas se envían al basurero. Obviamente esta es una zona del campo de juego, no un basurero de verdad, así que no se preocupen. Las cartas también, como podemos ver, tienen en la zona superior su coste y en la zona inferior tienen ya la información que, como dijimos antes, está en toda carta, que es el tipo de carta que son, en este caso evento, el nombre de la carta Warpoint Roundtable y las familias a las que pertenecen, en este caso Animal, Straw Hat Crew y Supernovas, Beautiful Pirate, la edición y todo eso. Estas cartas se dividen principalmente en efecto counter o en efecto main. El efecto counter es el que activaremos al momento de recibir un ataque y solo al momento de recibir un ataque, en comparación a las cartas de efecto main,
cartas que podremos activar solo durante nuestra main phase, nuestra fase principal, o sea, durante nuestro turno. Esto de las fases lo veremos en profundidad más adelante. Ahora procederemos a ver las cartas que probablemente tendremos en mayor cantidad en nuestra baraja, las cartas de tipo carácter. Las cartas de tipo carácter son los personajes que invocaremos para poder atacar o poder defendernos. Las cartas también tienen efectos, costos, daño, vida y toda la información que ya vimos cuando analizamos las cartas de tipo líder. Pero rápidamente, en la zona superior tenemos que tiene 2000 de ataque, su atributo que es strike, su coste que es coste 1. En la zona del medio tenemos el efecto que tiene la carta, en este caso es un play, eso lo vamos a profundizar más adelante en el video. En la zona inferior tenemos el tipo de carta que es, en este tipo es carácter, su nombre es Kobe, pertenece a los Navy, la Marina, y también podemos ver la edición a la que pertenece. Pero algo nuevo que tiene esta carta es que en la zona izquierda tiene un efecto counter más 1000. Esto lo vamos a ver en profundidad más adelante, pero el efecto counter solo está en los carácter y son cartas que podremos desechar, o sea, enviar al basurero para darle más 1000 o 2000 de poder a cualquier carta que esté recibiendo un ataque. Ya conociendo todas las cartas que componen nuestra baraja, haremos un breve resumen sobre qué necesitamos para empezar a jugar. Lo primero, nuestra carta de líder, la más importante. Luego, nuestro don deck, nuestra baraja donde irán nuestros 10 dones que iremos robando cada vez que comience nuestro turno. Y finalmente nuestra baraja compuesta por 50 cartas, de las cuales irán los personajes, los stage y los eventos. Las reglas para componer un mazo es que tienen que ser del mismo color que el líder. No puede tener más o menos de 50 cartas y solo pondremos tener 4 copias de la misma carta a no ser que la carta diga lo contrario, como por ejemplo Pacifista, que te dice que puedes tener más de 4 copias en tu baraja. Ahora que tenemos elegido nuestro líder, nuestras 50 cartas de nuestra baraja y nuestros 10 dones, tenemos que aprender a posicionarnos en el espacio. Y esta es la disposición que usaremos para jugar. Como podemos ver, nuestro deck irá a la derecha, nuestro líder irá al medio dejando un pequeño espacio para las cartas de tipo stage, nuestro don deck irá en la zona inferior izquierda como podemos ver, el coast area es donde iremos colocando los dones que robemos, al lado del coast area va la zona de trash donde iremos votando las cartas que nos destruyan o los eventos que juguemos. Y ya en la zona superior podemos ver el Character Area, la zona donde colocaremos los personajes que juguemos. Recordemos que el máximo puede ser de hasta 5. En caso de tener 5 y querer jugar un nuevo personaje, reemplazaremos este personaje jugando el nuevo personaje y botando al anterior al basurero. Y por último, pero no menos importante, a la izquierda tenemos la zona de vidas, donde posicionaremos las vidas que tiene nuestro líder. Ahora que ya sabemos cómo posicionarnos en el campo de batalla, podemos comenzar a jugar. Y lo primero que haremos será robar las 5 primeras cartas de nuestra baraja. En este punto podemos elegir quedarnos con las cartas que robamos, o en este caso que robamos cartas repetidas o cartas que no nos sirven porque son de alto costo, podemos volver a colocarlas en el mazo principal, rebarajar y volver a robar 5. Esto lo podemos hacer solo una vez y tendremos que quedarnos con las cartas que robemos si es que hacemos esto. Una vez tengamos ya las cartas en nuestra mano y nuestro oponente también, procederemos a ver las vidas que tiene nuestro líder y posicionarlas en la zona de vida. En este caso Luffy tiene 5 vidas, así que robaremos las 5 primeras cartas y las posicionaremos en la zona de vida como vemos a continuación, quedando el escenario final algo así. Ya sabiendo esto, estamos listos para comenzar a jugar, pero primero tenemos que ver las fases que componen cada turno. Esto parece ser mucho, pero en verdad es muy simple, así que comencemos. La primera fase es la Refresh Phase, donde colocaremos de forma activa nuestras cartas que se encuentran rested, ya sean personajes, líder o dones. Esto lo veremos de forma práctica más adelante. Una vez refrescados nuestros personajes, procederemos a la Draw Phase, que es cuando robaremos la primera carta de nuestro deck al comienzo de cada turno, seguida de la Don Phase, que también robaremos dones de nuestro deck de dones y los posicionaremos en el Coast Area. Para así darle paso a nuestra Main Phase, nuestra fase principal, donde jugaremos nuestras cartas, atacaremos, activaremos efectos, entre todos, para finalmente llegar a la End Phase, que es cuando decimos que terminamos nuestro turno, y así comienza el turno oponente. En resumen y de forma simple, al comenzar nuestro turno, refrescamos nuestras cartas, robamos cartas de nuestra baraja, robamos don y damos comienzo a nuestra fase principal. Cuando hacemos toda nuestra fase principal, decimos que terminamos nuestro turno y comienza el turno oponente. Conociendo ya las diferentes fases, finalmente estamos listos para comenzar a jugar. Primero, el primer jugador no tiene nada que refrescar y tampoco roba carta el que comienza jugando, así que vamos directamente a la Don Phase. Normalmente se roban 2 cartas, pero aquel jugador que comienza robará solo un don. Lo posicionará de esta forma en el Coast Area y ya puede comenzar a jugar. Revisamos las cartas que tenemos en mano y vemos qué carta de coste 1 tenemos.
Si no tenemos ninguna carta de coste 1, simplemente terminamos nuestro turno. En este caso, la niña sí tiene cartas y va a jugar a Tony Tony Chopper. Para jugar una carta tenemos que colocar el don en esta posición, indicándole al oponente que ese don ya fue utilizado y que no puede volver a ser utilizado porque se encuentra rested. Y sin nada más que hacer, procedemos a terminar nuestro turno. En este caso el turno de nuestro oponente. Él, al comenzar su turno, roba una carta, procede a robar dones. El que juega segundo roba 2 dones y de aquí en adelante todos roban 2 dones y le da comienzo a su main phase, a su fase principal. En este caso él gasta sus 2 dones para jugar una carta de coste 2. Y como no puede atacar, termina su turno. Comenzamos nuestro turno con la fase de refresco, que es cuando colocamos las cartas de forma activa. ¿Se acuerdan? La carta si está de forma lateral está rested y si está de forma vertical está activa. Procedemos a robar cartas de nuestra draw phase, a robar dones. Recuerden, de aquí en adelante 2 dones por turno y comienza nuestra main phase, fase donde jugaremos nuestras cartas. En este caso tenemos 3 dones, así que ya podemos jugar cartas de coste más alto o atacar con nuestro líder. Y con esto pasamos a ver lo que es el ataque básico. Para poder atacar primero tenemos que saber con qué cartas podemos hacerlo, y es que podemos atacar con nuestro líder o con nuestras cartas de tipo carácter, nuestros personajes. Pero para poder atacar tienen que pasar un turno en el campo, o sea, podemos atacar desde nuestro turno 2 con nuestro líder o desde el turno 2 desde que jugamos una carta de tipo carácter. También tenemos que saber que podemos atacar al líder oponente en la posición en la que se encuentren activos o rested, o personajes oponentes que se encuentren rested. Si están activos no pueden ser atacados, a no ser que la carta lo permita. Y el proceso de ataque sería algo así. Comenzamos posicionando la carta con la que vayamos a atacar de forma vertical, indicando que está rested, para luego indicarle al oponente a qué carta vamos a atacar. En este caso vamos a atacar al líder. Ambas cartas tienen 5000 de poder, así que gana el combate quien está declarando el ataque. Si el poder es igual o superior, gana quien declara el ataque. La única forma de poder defenderte un ataque es tener un poder superior al ataque que estás recibiendo. Esto lo veremos en profundidad más adelante. Pero volviendo al duelo, podemos ver que el ataque pasa, y como el ataque pasa, el oponente recoge una de sus vidas. Recoger una vida es sacar una vida de la zona de vidas y ponerla en tu mano. Ahora nuestro oponente tiene 4 vidas, pero la pregunta es, ¿qué son las vidas? Las vidas son escudos que tendremos que derribar antes de derrotar al oponente. Cuando nuestro oponente no tenga vidas y reciba un ataque del que no se pueda defender, ganaremos la partida. Pero regresemos al combate. Acabamos de atacar al líder oponente y acaba de recoger su vida. Todavía nos quedan 3 dones, así que todavía podemos jugar algo. En este caso los posicionamos rested y jugamos a Nico Robin de costo 3. Como no tenemos nada más que hacer, terminamos nuestro turno y comienza el del oponente, el cual en la refresh phase refresca sus cartas, en la draw phase roba carta, en la don phase roba dones y da comienzo a su main phase, donde ya puede de nuevo jugar cartas, activar efectos o atacar. En este caso el oponente le va a equipar un don a su carta para darle más 1000 de poder durante ese turno, y solo durante su turno, ya que al terminar su turno volverá a tener su poder base. En este caso, al equiparle un don, pasa de tener 4000 a tener 5000, y ya está preparado para atacarnos. En este caso la posiciona como rested e indica que va a atacar a nuestro líder. Y con eso le damos paso a ataque y defensa. Para poder hablar de ataque y defensa, primero debemos conocer las fases que componen el ataque y la defensa, que son 4. Comenzando por la primera, el declarar el ataque, lo que hace el atacante al momento de indicar a qué carta va a atacar. Y desde ahí ya no tiene nada más que hacer, ahora todo es por parte del defensor. Y así es como damos comienzo a la fase 2, el blocker step. Una vez declarado el ataque, si es que tenemos una carta con efecto blocker en el campo, podemos utilizar esta carta blocker como nuevo objetivo del ataque, evitando así que el daño sea recibido por nuestro líder o por algún personaje que queramos defender. Recordemos que si el poder de la carta blocker es igual o inferior al del atacante, esta carta será destruida y enviada al trash. Recordar que si no hay una carta con efecto blocker en el campo al momento de defenderte, esta fase se salta automáticamente, dando comienzo así a la tercera fase, el counter step. Fase donde la persona que está recibiendo el ataque podrá jugar sus cartas con efecto counter, ya sean eventos counter o carácter con efecto counter. Recordemos que los carácter con efecto counter son enviados al basurero para sumarle ese poder a la carta que esté recibiendo el ataque. En el caso de los eventos tendremos que pagar su coste en dones. También añadir que el poder extra que le demos a algún personaje mediante counter será solo para el combate que se está llevando a cabo, por lo que si nuestra carta vuelve a ser atacada, este tendrá solo su poder base y tendremos que jugar nuevamente diferentes cartas de tipo counter para poder protegerla.
Ya habiendo jugado todos los efectos de tipo counter, damos inicio a la fase 4, el damage count o conteo de daño. Momento en que vemos si es que el ataque o la defensa fue superior, dando así por terminado el ataque. Desde ahora estamos listos para volver a atacar, seguir jugando cartas o dar por terminado nuestro turno y dejar que nuestro oponente comience su turno. Si llegaste hasta este punto del video y entendiste todo lo anterior, ya sabes prácticamente todas las reglas básicas. Los tipos de cartas, cuándo atacar, cuándo defenderte, las diferentes fases del turno, las vidas, todo. Pero nos falta ver el último efecto a la hora de jugar, que tiene relación con las vidas. Los efectos trigger. Los efectos de tipo trigger son efectos que se activan en el momento en que recibimos daño y recogemos una vida. Antes de que la carta llegue a nuestra mano, si es que tiene un borde de color amarillo que dice trigger, como podemos ver en Usopp a continuación, que su efecto trigger es jugar esta carta, podemos activar el efecto de manera voluntaria. O sea, activar el efecto y jugar la carta. Los efectos trigger se juegan sin pagar su coste, o llevarnos la carta a la mano y continuar la partida de manera normal. Ahora que ya conocemos todo lo necesario para poder jugar, vamos a ver los efectos de las diferentes cartas que componen el juego. Primero están los efectos naranjos, las cuales le dan atribuciones extra a los personajes. Por ejemplo, tenemos las cartas de blocker, las cuales podemos utilizar como vimos anteriormente para bloquear ataques. También tenemos las cartas de tipo Rush, las cuales pueden atacar en el mismo turno en que son jugadas, a diferencia del resto de cartas que tienen que esperar un turno para poder atacar al segundo turno. Continuamos con las cartas con Double Attack. El Double Attack se puede malentender y pensar que la carta puede atacar dos veces, pero esto es muy diferente. Las cartas con Double Attack hacen doble daño al atacar a la vida. En este caso, si tienes 4 vidas, perderías 2 automáticamente. Si solo tienes una vida, perderías una vida, no ganarías la partida haciendo doble daño. Continuamos ahora con las cartas con Vanish. Las cartas con Vanish son cartas que al momento de hacer daño directo a la vida hace que el oponente no recoja esa vida en su mano ni pueda activar el trigger, sino que esta carta es enviada automáticamente al basurero. Ahora veremos los efectos azules, que nos indican en qué momento se activan los efectos. Como podemos ver, tenemos efectos que se activan al jugarse, durante nuestro turno, al final de nuestro turno o durante todo nuestro turno. Por ejemplo, tenemos el On Play, que se activa al momento de jugar la carta, al momento de que la carta entra al campo. También tenemos los efectos Active Main, que se activan durante nuestro turno, en cualquier momento de nuestro turno. Podemos activarlo voluntariamente. Los efectos Your Turn son efectos que se activan automáticamente al momento de comenzar nuestro turno. Y tenemos los End of Your Turn, que se activan al momento en que decimos que terminamos nuestro turno. Ahora veremos los efectos de evento. Los efectos de evento son dos, el Main y el Counter. El Main se activa en nuestra fase principal en nuestro turno cuando estamos jugando, y los Counter al momento de recibir un ataque. Ahora pasaremos a ver otros tipos de efectos, como los una vez por turno, los que al equipar don, al quitar don o al restear don. Por ejemplo, tenemos los once per turn, son efectos que nos indican que podemos activar una vez por turno. También tenemos efectos al equiparle dones a cartas. Por ejemplo, en esta carta, al equiparle 2 dones, esta carta gana el efecto de Rush. También tenemos los efectos de resteo. Por ejemplo, para activarlo en nuestra fase principal necesitamos restear el número indicado en el círculo. En este caso, resteamos un don y podemos activar el efecto. También podemos activar efectos devolviendo dones desde el campo hacia nuestro don deck. La carta especificará el número de dones que debemos devolver. En este caso tenemos que devolver 6. Los dones que devolvamos pueden ser dones que estén en nuestra coast area o dones que estén equipados previamente a algún personaje. Dicho todo esto, ya conocemos los efectos de cartas, los tipos de cartas, la información que contienen las cartas, las diferentes fases del juego, cómo atacar, cómo defender y muchas cosas más. Ahora lo importante es saber cómo podemos jugar a One Piece Trading Card Game. Lo más simple y lo más fácil sería poder comprar las cartas de manera física y poder jugar con tus amigos o en tiendas establecidas. También, si no puedes o no tienes alguna tienda cerca, puedes comprar todo de manera online y jugar a través de los diferentes torneos online que realizan diferentes comunidades o la misma Bandai, como la Stretcher Cup Online o los regionales online. También otra forma de poder jugar al videojuego es descargando del simulador OPTG Sim, simulador no oficial pero que cuenta con todas las cartas lanzadas tanto en Occidente como en Japón. En Japón hay muchas cartas que aún no se lanzan aquí en Occidente y ya están en el simulador. Así que el simulador es lo mejor para poder probar mazos, testear cartas y luego adquirirlas de manera física. Así nos ahorramos tiempo y dinero en la búsqueda de cartas. También, si no sabes qué cartas comprar, estaré subiendo un video sobre qué productos tenemos disponibles en este momento de One Piece y cuál puede ser el adecuado para ti. También, si no sabes descargar el simulador online, dejaré un tutorial por aquí arribita o para abajo o donde se vea. Así que eso, mi nombre es Diego del Sudblue, espero que hayas aprendido a jugar, espero que este tutorial te sea de mucha ayuda y te invito a suscribirte y a darle like.